de odres nuevos, vino nuevo, porque es una enseñanza que Dios me dio y la estamos trayendo cada domingo. Somos la generación del vino nuevo. Usted tiene que ir entendiendo y guardándoselo en su cerebro, en su mente, para usted declarar que usted es vino nuevo. Usted no tiene las enseñanzas viejas, ortodoxas, pasadas de moda. Usted tiene hoy una nueva enseñanza. Y en ese contexto voy a traer la sexta entrega. Vamos a hablar asuntos del corazón, es el tema central, y el subtema, la condición del corazón humano. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice después, porque de él mana la vida. ¿A quién le vas a entregar tú tu corazón? A Dios. Amén. Quiero, antes de entrar en detalle de la enseñanza, quiero contarles un testimonio sobre dos personas que rindieron su corazón a Satanás, que se lo entregaron al reino de las tinieblas, que trató de tomar posesión de sus vidas. Quiero referirme en esta mañana a la vida de Denis, así como a su esposa Guerda. Pero quiero decirte que el poder de Dios venció al enemigo y transformó sus vidas. Amén. Cuando Denis era un joven de 12 años, se mudó de Haití a Estados Unidos. Él venía con su mamá y su hermana. 12 años. Y durante los primeros meses de su vida en Estados Unidos, todo chévere, todo azul. Hasta que su madre, por necesidad, se involucró en el tráfico de drogas y fue arrestada, cayó en la cárcel, y ellos tuvieron que irse con una familia. Fueron, ¿cómo se le llaman a esas familias? Foster, ¿sí? Porque quedaron su madre en la cárcel. Ahora, su hermanita, que tenía 10 años en ese tiempo, fue expuesta al vudú, a la brujería. Cayó en manos de una bruja y, bueno, la involucró. Y Denis, un niño todavía, empezó a robar. Se metían a las casas a robar. Y luego empezó a prostituir jovencitas. Haitiano, prostituyendo jovencitas. Después se metió en drogas, empezó a vender drogas. Y tuvo mucho éxito, llegó a tener mucho dinero. Allá en Homestead, Florida, vivía él. Y allí fue su mundo. Él estuvo traficando, y dice la historia, esta es una historia real, esto pasó. Esta es una historia que tomé de una iglesia. No entro en detalles, solo los nombres, y no digo nada porque es historia real. Hay un video de testimonio de esto. Él empezó a vender grandes cantidades de drogas y hasta empezó a falsificar dinero. Él seguía prostituyendo mujeres porque parece que ese espíritu lo absorbió, ¿verdad? Una vida de inmoralidad sexual que no tenía límites. Él frecuentaba clubs de strippers y compraba el sexo de las mujeres. Él gastaba mucho dinero en esto. Conoció dentro de uno de los clubes a una stripper que terminó embarazándola, y por esa razón esta mujer era una americana, lo convenció y se casó con ella. Ella le ofreció arreglarle los papeles porque él entró ilegal a Estados Unidos. Pero esta mujer por interés lo usó, lo engañó, lo dejó sin dinero, sin papeles y con
gastos del divorcio, porque después se tuvo que divorciar. Esta situación y todo lo que giraba a su alrededor afectó mucho a Denis. Especialmente ya no miraba bien a las mujeres, y cada vez que salía con mujeres les pagaba y las humillaba. Organizaba orgías con sus amigos y en ese proceso se volvió temerario, violento, ¿verdad? Sin corazón, porque estoy hablando del corazón. Y no mostraba, dice la historia, emoción alguna. No creía en otra ley ni autoridad que no fuera la suya. Y era un hombre soberbio. No se le podían acercar fácilmente. Andaba armado, andaba con otros mafiosos. Uno de esos mafiosos, amigos de él, fue arrestado porque lo encontraron haciendo un fraude fiscal. Y como no tenía papeles igual que él, lo deportaron. Y ese incidente abrió los ojos de Denis, ¿verdad? Y se puso a pensar que esa vida temeraria que él tenía podía tener las mismas consecuencias de su amigo y salir de este país o ir a la cárcel, ¿verdad? Fue cuando tomó la decisión de dejar el mundo criminal y sentar cabeza. Consiguió un trabajo en una escuela donde había sido el alumno, ¿verdad? Y luego, en ese proceso, conoció a Guerda, una madre soltera con 3 niños que también estaba tratando de mejorar su vida. Guerda había sido una sacerdotisa del vudú, había sido bruja. Ella llamaba a espíritus y decía ella que ella estuvo casada con esos espíritus demoníacos, es lo que cuenta la historia. Decía ella, yo leía las cartas, decía, yo interpretaba sueños, yo conectaba, dice, los vivos con los muertos. Yo, dice, realizaba fiestas para los espíritus y presentaba sacrificios, mataba pollos, gallinas, hasta chivos, dice que sacrificaba. Una vez, cuenta ella, que mató a otra bruja que la había crucificado a ella, y la bruja adquirió una enfermedad y se fue a morir a su país, porque ustedes saben que en Haití hay mucho esto del vudú, de la brujería, ¿verdad? Ella hacía hechizos para ganar dinero. Dice, cuenta la historia que ella dormía con muchos demonios, con muchos espíritus que se manifestaban en forma humana. Dice que ella veía esos espíritus, estaba consciente de que ellos se movían en la habitación, en el lugar donde ella vivía. Cuenta ella en la historia que cocinaba para los espíritus, entregaba mensajes de estos espíritus a otra gente, soñaba con ellos. Es la historia de Guerda. Esos espíritus dice que la amaban, dice. Ellos le decían y que nunca la lastimarían. Ella cuenta que en una ocasión se le apareció un demonio y dice que la llevó a un lugar y le mostró muchas cosas. Este demonio la llamaba a ella la estrella de Oriente. Una historia impresionante, hermano. Este demonio le prometió fama, matrimonio y dinero, pero tenía que irse a su país a buscar los restos de su madre para traerlos. Le llamaba el manto de la tierra de mi madre. Esto yo lo conocí, que lo hacían los brujos, porque cuando estuve en Uruguay, un brujo en una liberación confesó él en la liberación que había tomado tierra de muertos para hacer pactos a niveles altos en la demoniología. Esta muchacha Guerda cuenta que le dijo que cuando ella hiciera eso se le iba a aparecer una serpiente, y esa serpiente le iba a pedir que abriera su boca y entonces le iba a depositar algo en su vida que le iba a hacer invencible. Eran unas promesas demoníacas, ¿verdad?
Pero dice que finalmente no pudo ir a Haití porque tenía que ir allá a sacar los restos de la madre que había muerto y tomar de allí para ese pacto. Ahora, Denis y Huerta siguieron su vida y un día se fueron a vivir juntos. Pero miren cómo son las cosas cuando Dios interviene. Huerta tenía una amiga cristiana. Y un día, porque pasa esto, hermano, cuando tú andas en ese mundo espiritual, los demonios te van a estar atormentando y te van a hacer la vida imposible. Ella pasaba en angustia, en depresión, y le gustaba a esta mujer involucrarse con hombres casados, y andaba buscando hombres casados, y era bien difícil porque ella tenía a su pareja, pero los demonios la inducían. Pero esta mujer un día fue a la iglesia, ¿verdad? Y ella recibió a Cristo en su corazón, y a los siguientes meses se llevó a Denis a la iglesia, y también Denis conoció a Jesucristo y lo confesó y lo recibió como su Señor y Salvador. Todavía eran unos jóvenes, y en un retiro de jóvenes ellos llegaron al retiro y allí fueron liberados de diferentes cosas que ellos venían padeciendo. Ellos fueron ministrados en sanidad interior y liberación. En el caso de ambos, ataduras de inmoralidad sexual. Denis era adicto al sexo también, y Huerta adicta al adulterio porque se metía con hombres casados. Ella confesaba en esa ocasión, dice que le encantaba salir con hombres casados. Finalmente también ella fue liberada de brujería. Una historia fuerte, hermano. Tú puedes decir, pues sí, porque ellos andan en ese mundo. Bueno, no te das cuenta cuando te involucras en cosas peligrosas. Este niño vino de Haití buscando el sueño americano, y aquí se encontró con terribles situaciones. Esta pareja fue discipulada en esa iglesia. Se convirtieron incluso en servidores en la iglesia. Ellos empezaron a ayudar a gente que necesitaba liberación, y ellos empezaron a trabajar en la iglesia haciendo la obra de Cristo. Si antes su corazón era para Satanás, ahora su corazón era para Cristo. Amén. ¿Amén, hermano? Amén. Cuida tu corazón. Amén. Porque ese es el punto. ¿A quién le vamos a dar el corazón? Un día un jovencito se enamoró de una muchacha, lo impresionó, se volvió locamente enamorado y se casó con esta muchacha. Es una historia. Pero esta muchacha, él era un cristiano. Esta muchacha no. Y esta muchacha primero se ganó el corazón de él, y después lo engañó y lo hizo que fueran a otro lugar. Su corazón le pertenecía a Cristo, pero cuando él le entregó su corazón a ella, ella lo distrajo de su vida cristiana. Y eso pasa frecuentemente, porque nos enamoramos de la apariencia, hermano. Engañoso es el corazón del hombre. Ven, hermano, es lo que dice la palabra. Ahora, quisiera preguntarte esta mañana, ¿cuál es la pregunta que te hayan hecho a ti en tu vida más importante? Porque a Jesús, allí en Marcos capítulo 12, versículo 28, alguien le hizo una pregunta. Y este es el fundamento. ¿A quién le vas a entregar tu corazón a Cristo? ¿Bien se lo vas a dar, o vas a tener un corazón dividido? Y le preguntaron a él, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntaron a Jesús. ¿Ah? Uno de los escribas. Como diciendo, ¿qué es lo más importante del mundo? Porque, hermanos,
a veces tenemos el corazón dividido. Lo tenemos un pedacito para acá, otro pedacito para acá. ¿O no, hermanos? ¿Estoy mintiendo? Yo pienso que no. Miren la respuesta del Señor. Marcos 12, 29 y 30. Vamos a Marcos 12 y empezamos con el versículo 28 y vamos al 29 y 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, porque últimamente he estado usando comparaciones porque ayuda. Dice: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, escucha, semilla de vida. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda su fuerza. Ahora, el Señor Jesús le respondió allí en Marcos 12:31, agregó algo más. Y el segundo le dijo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El dilema más importante del hombre es la entrada al reino. El reino de los cielos ha llegado a vosotros, decía Juan el Bautista. Después lo predicaba nuestro Señor Jesucristo. El fariseo hizo la pregunta y le dijo a Jesús que estaba de acuerdo con él, diciéndole que amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús le respondió: no estás lejos del reino de Dios. Lo podemos leer allí en Marcos 12 del 32 al 34. Miren lo que dice la palabra. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, ahí en el 34, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Ahora, esto tiene que ver con el corazón, hermano. Todas las cosas que giran alrededor de nosotros, todas tienen que ver con asuntos del corazón. Y este es el mensaje que yo traigo esta mañana. Ese odre nuevo necesita un corazón nuevo, con un punto de vista diferente, donde el mandamiento más importante es amar a Dios. Amén. Por supuesto, y a nuestro prójimo. Y allí encierra toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante en la vida de nosotros debe de ser amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si Dios me ayuda, yo voy a tratar de desarrollar. Es un tema largo, pero importante. Primero vamos a estudiar un poquito del corazón. ¿Qué es el corazón? Después vamos a hablar un poco del fundamento de nuestro ser y carácter. Y luego vamos a hablar un poco de la sanidad, cómo encontrar la sanidad espiritual del corazón. Si nos queda tiempo, vamos a hablar un poco qué sale del corazón. Porque del corazón salen los pecados.
¿Se recuerdan de esa enseñanza que le digo? Si tú te alimentas y metes algo al cuerpo, no es lo que entra, dijo Jesús, sino lo que sale. Qué importante cómo Jesús enseñaba. Ahora, no voy a entrar en detalles, todos sabemos lo que es un corazón, ¿verdad? Físicamente hablando. Es un órgano importante, si deja de funcionar, pues hasta ahí llegó. Tiene aurículos, tiene ventrículos, tiene sus venas, la vena cava, la vena aorta, qué sé yo. Ese órgano es importante, es el que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Si deja de latir, pues no va a llegar sangre al cerebro y hay muerte, ¿verdad? Ahora, pero tenemos otro corazón, aparte del físico, que es el centro de nuestro ser. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que cuidar nuestro corazón en este proceso de la vida. Y en la medida que nuestro corazón está saludable, vamos a rendir mejor. Nuestra vida va a ser diferente. La palabra cardia, yo creo que todos la hemos oído en alguna ocasión, que indica los pensamientos o sentimientos. Y ese corazón del que estoy hablando es nuestro verdadero yo. Y allí, en ese corazón, se crean, se aceleran, se funden muchas cosas, los deseos, las motivaciones, las intenciones, las acciones. ¿Qué es un deseo? Es un fuerte anhelo, un motivo es aquello que lleva a una persona a actuar. Todas esas cosas están ahí en la intimidad. Pero también el corazón es el hombre interior. Ahí en Efesios capítulo 3, verso 16 habla de eso. Estoy dándote un brochazo de lo que es el corazón, pero del ser interior, de mi hombre interior. Dice Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por eso la comunión con el Espíritu Santo. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda. Confiemos en Él. Nuestro hombre interior necesita del Espíritu Santo. Recordemos esto. El estado o la condición de nuestro corazón espiritual afecta todos los aspectos de nuestro diario vivir. Un corazón triste, un corazón alegre, un corazón deprimido, ¿verdad? Todas esas son situaciones y hacemos alusión al corazón. Y cuando tú vas a la palabra y a los salmos, cuando habla del corazón, habla de un corazón engañado, o un corazón engañoso, un corazón triste, porque tiene que ver con nuestro ser. Todo asunto de orden espiritual, de orden mental, de orden emocional, y aún cuestiones de orden física, tiene que ver con el corazón. ¿Cómo está tu estado de ánimo? Tiene que ver con el corazón. Estoy feliz, rebale tú, hasta cuando estás feliz y hay una buena noticia, empieza hasta como a latir más bonito el corazón, ¿verdad? Y sientes que se te hincha el pecho. Y cuando hay una noticia terrible, grave, ¿cómo te deprimes? ¿Cómo sientes que aquí te duelen? Por eso hay gente que una mala noticia le puede dar un infarto, pero también una buena noticia. Conocí de alguien que se sacó la lotería y de la emoción se murió, no pudo disfrutar de su lotería, ¿verdad? Pero tiene que ver con el corazón. Ahora, ¿cómo yo obtengo la sanidad espiritual de mi corazón? Entonces, de lo que estaba hablando, tener en estos días un corazón saludable podría ser hasta una frase que todos oímos. Y allí en las redes, por ejemplo, hablando de la medicina y la salud, te hablan de un hombre saludable con un corazón saludable. Y los médicos, los nutricionistas, hay gente que hoy han salido tantos médicos que han salido en YouTube, ¿verdad? Gente que ni siquiera fue a la universidad, pero se ha formado en el ambiente y hoy están curando corazones.
Y por ahí hay gente que se dedica a curar el corazón. Y esto tiene que ver con las relaciones, ¿verdad? Ahora, los anuncios nos animan a tener un estilo de vida con un corazón saludable. Y nos dicen que eso va a prevenir enfermedades, que vamos a promover una larga vida, ¿verdad? Y bueno, hay tanto bonito y por eso nos mandan a caminar y nos mandan a hacer ejercicio. Y eso nos mantiene bien. Con la pastora todos los días vamos a caminar y nos echamos un par de vueltas por ahí porque es saludable, porque te ayuda al corazón, pero también a las emociones. Botas estrés, se lo aconsejo, hermano. Otro día andaba estresado yo por diversas razones, ¿verdad? Y ya fuimos a caminar y ahí fui botando pocos de estrés, porque el caminar es saludable, porque tiene que ver con el corazón, hermano. Ahora, hay reportes médicos que nos hablan de personas, ¿verdad?, que padecen de algún problema cardiovascular, ¿verdad? Y ustedes saben, la presión sanguínea, la arritmia, y bueno, todo el mundo habla de eso. Y hablamos de este tema y se está hablando del corazón. Pero ¿qué dice la Biblia con relación al corazón? Vamos a ir a Jeremías 17, 9 y 10. Hablando ya de una condición que la palabra lo marca como tal. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué dice? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién es el único, hermano? Yo, Jehová, dice, que escudriño la mente, dice, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, el Señor. Wow. Solo Dios nos puede trasplantar el corazón. Amén, hermano. Claro, en el sentido físico están haciéndolo en hospitales famosos, ¿verdad? Pero Dios siempre ha venido haciéndolo en el sentido espiritual. Cuando venimos a Él, recibimos una nueva vida. Amén, hermanos. Experimentamos un nuevo nacimiento y tiene que ver con la regeneración del corazón. Decía la pastora, hay cosas espirituales que no las vamos a entender, pero por eso Dios quiere que afinemos nuestro sentido espiritual para que entendamos aquellas cosas grandes y ocultas, ¿verdad?, que Dios quiere revelar a sus hijos. Y en la medida que profundizamos en nuestra relación con el Espíritu Santo, vamos a ir entendiendo algunas cuestiones que antes no entendíamos. Y entonces viene alguien a la iglesia y yo le digo, ¿quieres entregar tu corazón a Cristo, verdad? Ahora, preguntémonos esta mañana, ¿qué querría hacer Dios con ese corazón tuyo? Con mi corazón, que es un corazón viejo, impuro, inservible. Estoy hablando en términos espirituales. Él no quiere ese tipo de corazón. Él no lo quiere. Porque es engañoso. Él quiere darte un corazón nuevo. Amén, hermanos. Amén. Ahora, Él es el especialista en el corazón. Hay un montón de cardiólogos y gente muy entrenada y muy conocedora de esto, pero el gran médico que va a sanar tu corazón, primero lo sana espiritualmente y luego te lo sana físicamente. Se te quita la presión sanguínea y tantas cosas que pueden desaparecer porque te da paz en tu corazón. Y como hemos dicho, el corazón es el centro de nuestro ser, pero a veces cuesta entender esto que yo estoy diciendo. Y a veces ni entendemos cómo es que funciona la parte espiritual. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida y nos redime, Él se revela a nosotros. Y Él quiere entonces que entendamos la naturaleza de nuestro corazón y cómo esta naturaleza afecta nuestra relación con el Padre Celestial, nuestra relación con los demás, ¿verdad? Y que tiene que ver con el curso de nuestra vida.
Hemos sido ya perdonados. ¿Cuántos recibieron el perdón de Cristo? Amén. Todos hemos recibido el perdón de Cristo. Ya nos hemos reconciliado con el Padre. Amén. El sacrificio de la cruz para nosotros fue algo tan importante. Pero debemos, a pesar de que ya eso se ha dado, de enfocarnos en el asunto del corazón, en las leyes espirituales que Dios ha escrito en nuestro corazón. Yo daré un nuevo corazón y pondré en él mis leyes, dice el Señor. Y allí en Hebreos, lo vamos a leer, Hebreos 8, versículo 10. Por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto que yo hago esta mañana con semilla de vida. Amén. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. No me parece una declaración maravillosa. Amén. Él ha puesto en nuestro corazón su sello. Él está sanando nuestro corazón. Amén. Amén. Y es que muchas veces, hermanos, y esto veámoslo como debe de verse, ¿verdad? Los asuntos del corazón nos impiden superar los problemas o obstáculos que se presentan a diario en nuestra vida. Por eso Dios quiere que nuestro corazón experimente una transformación para que estemos completos otra vez. Porque todo asunto espiritual, todo asunto mental, todo asunto emocional tiene su origen en el corazón. Y entonces, ¿qué es lo que sale del corazón? Lucas 6:45. ¿Cómo Jesús determina la condición actual de tu corazón? Hay dos cuestiones que la Biblia expone y lo vamos a leer ahí en Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y traje lo que es la versión NTV, la nueva traducción viviente. Oigan lo que dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces, un corazón bueno posee un buen tesoro, y un corazón malo posee un mal tesoro. Y traigo una comparación. Vamos a comparar el corazón bueno con un buen tesoro y un corazón malo con un mal tesoro. Por ejemplo, un corazón con buen tesoro está lleno de bondad, está lleno de humildad, está lleno de obediencia, está lleno de fortaleza espiritual, tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de someterse, tiene la capacidad de rendirse a Dios y caminar conforme a su propósito y voluntad. Pero miren lo que es un corazón con un tesoro malo. No le cree a Dios, hiere y ofende fácilmente, se niega a perdonar, está lleno de desobediencia, de egoísmo, de ambición, de orgullo, está endurecido. Cuidémonos que nuestro corazón no esté así. Y pensemos un poquito. ¿Qué tipo de tesoro estás tú guardando en tu corazón? Porque dice Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. O dicho de otra manera, en otra versión, porque donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón.
Hoy en la mañana que te levantaste, ¿cuáles fueron los deseos que más tenías? ¿Estabas acordándote de la deuda? ¿Estabas acordándote de la discusión y el problema en tu trabajo? ¿O estabas diciendo, Padre, hoy voy a ir a la iglesia porque voy a recibir tu palabra? Amén. Todos, cada día, vamos creciendo en gracia. Amén, hermanos. Pero también en nuestro interior aún puede ser que se manifiesten una mezcla de tesoros buenos y malos. A veces podemos revelar el buen tesoro que llevamos dentro, gracias a la obra del Espíritu Santo. En otras ocasiones manifestamos algún aspecto del mal tesoro. Entonces, hay momentos en que vamos a necesitar más al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Para que reine en algunas áreas que todavía están entronadas en nuestro corazón, pero que nos afectan en la relación con nuestro Señor. Porque hay áreas corruptas, corrompidas. Usted tiene una fruta que empezó a ponerse, podrirse, y ya no puede parar esa corrupción. Pero nosotros, el milagro, gran milagro, es que era nuestro corazón corrupto y Dios lo restauró. Amén. ¿No le da gusto eso, hermano? Amén. Porque andamos en una vida nueva. Porque ese es el milagro de la salvación. Yo era un corrupto, un corrompido, un alcohólico, un drogadicto, un hombre malo. Tenía solo cosas malas en mi corazón. Pero un día Jesús vino y ese corazón corrupto empezó a transformarlo. Y si bien es cierto, todavía el Señor necesita hacer muchas cosas, pero en ese es el proceso de la salvación, el milagro de la salvación. Dice Romanos capítulo 6, verso 4. Gloria al Señor. Dice, porque somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andamos caminando en una nueva vida, en una nueva oportunidad. Lo único que hay que hacer es enmendar algunas cuestiones que puede ser que nos retrasen en nuestro caminar cristiano. Todos tenemos luchas, hermano, pero Dios quiere tu corazón. Amén. Ese muchacho haitiano, de niño, Satanás le robó su corazón, pero Dios lo pudo rescatar. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Rescatándonos de nuestra mala vida pasada. Y ahora nos dice que andemos en vida nueva. Amén. Y la traducción, nueva traducción viviente, hablando de ese versículo, dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. El milagro de la resurrección, el milagro de la cruz es algo poderoso. Amén. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Voy a ir comiéndome algunas porciones porque es muy largo. Pero dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados, dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que ellas, dice, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, dice, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, el pecado que llevamos, esa semilla que va ahí en nuestro ser. Vosotros, dice, poniendo también toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y nos va dando una serie de estrategias para ser mejores cristianos, para que nuestro corazón sea diferente. Amén. Y Santiago, hablando de lo mismo, porque es importante, hermano,
Una nueva vida en Cristo implica un cambio de corazón. Una nueva vida en Cristo implica un cambio de corazón. Dice Santiago capítulo 3 versos del 9 al 12. Y está hablando aquí de la lengua. ¿Cómo va de una cosa a otra? ¿Qué tan importante es lo que yo digo y lo que yo declaro? Con ella, dice, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Qué tremendo. Y hoy en la mañana precisamente hablábamos de eso, ¿verdad? De una misma boca proceden bendición y maldición. Un corazón endurecido, no van a salir buenas cosas de ese corazón. Hermanos míos, dice, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Necesitamos un corazón dulce que dé agua dulce, mi hermano. Incluso las palabras que decimos, la forma en que las expresamos, la forma en que yo me comunico con otros, refleja la naturaleza de mi corazón. Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Y qué dice después? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y en Mateo 12:34. Y la Nueva Traducción Viviente dice, camada de víboras, dice, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Qué importante lo que estamos aprendiendo. Hay que depositar en ese corazón ese vino nuevo. Amén. Que va a dar fruto en nosotros. Amén. Cualquier acción que yo tome, sea buena o mala, procede de una motivación, de una intención de mi corazón. Por eso la palabra dice que todo pecado es concebido en el corazón. Amén. Y por eso Jesús dijo allí en Mateo 7, 21 al 23, ¿cuántos están recibiendo la palabra en esta mañana? Los veo calladitos, creo que sí están recibiendo. Aleluya. Porque de dentro del corazón de los hombres, allí en Mateo 7, 21 al 23, salen los malos pensamientos. Marcos, lo leí mal, me fallaron las pilas. Marcos 7, I'm sorry, hermano, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Y ahí va. Los hurtos, las avaricias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, dice, todas estas maldades, dice, de dentro salen y contaminan al hombre. Qué profundo esto, porque dice que sale de aquí y que te contamina. Si tú comes una comida que viene de afuera, lo más que puede pasar es que si te hace daño vas vas al baño, ¿no? Y lo sacas. Pero hay cosas del corazón que te van a contaminar. Y es que, demos un ejemplo, si yo soy arrogante y soy orgulloso, significa que hay algo en mí que no está bien. Eso no refleja la identidad de Cristo, porque Cristo era humilde. Ahí lo dice en Mateo 11:29. Soy manso, dice, y humilde de corazón. Si yo muestro de manera consistente una actitud de humildad, voy a tener un corazón humilde que refleja la naturaleza de Dios en esa área de mi vida. Si yo proyecto resentimiento, ira, enojo,
¿eh? Prueba que mi corazón está herido o amargado. A lo mejor yo reacciono así porque me protejo, porque ya me han hecho tanto daño. Pero hay algo que no está bien en mi corazón. Si yo me muestro insensible a otros, a las necesidades de otros, a lo mejor mi corazón está endurecido porque me han hecho daño. Ahora, no sé si usted, cuando hablábamos de amar a Dios, tal vez se hizo la siguiente pregunta: ¿cómo yo puedo amar a Dios al punto de comprometer todo mi ser, todo mi alma, toda mi mente, todo lo que dice el versículo, cuando que la condición de mi corazón no está bien? ¿Cómo puedo yo amar? En nuestras fuerzas no vamos a poder hacerlo. Por eso, alguien que quiere sanidad interior necesita primero recibir a Cristo. Usted no puede ir a aplicar esta medicina en los inconversos, la gente que no conoce al Señor, porque no le va a funcionar. A lo mejor usted puede ser atento, servicial, darle buena palabra, pero ese corazón tiene que empezar a ser regenerado. Y allí el proceso de la salvación. ¿Cómo podemos amar si no hemos recibido el amor? Necesitamos recibir el amor de Cristo. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, Dios está trabajando en nosotros, y quiero decirte que lo que más hace Dios es, abunda más el trabajo de Dios en nosotros. Nosotros solo tenemos que creer y pensar, recibirlo a Él, ¿ya? Solo la medida de fe, pero todo el trabajo lo hace Él. Porque Él todo el tiempo, hermano amado, está listo para cambiar nuestro corazón. Amén. Pero Él quiere tu corazón. Ese es el punto. Tenemos que dárselo a Él, ¿eh? Solo la obra del Espíritu Santo en nuestro interior puede provocar un cambio, hermanos, que afecte nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. ¿A través de qué? Cediéndole el lugar a Él. Y en la salvación tiene que ver con eso. Ya no estamos nosotros el yo en el trono, sino que es Cristo quien gobierna. Y ese es el punto de hacer la voluntad de Él. Y ahí es donde el dilema del hombre se presenta, ¿eh? Dice Juan 3:3-7. Y estaba Nicodemo llegando a Jesús. Él llegaba con algún propósito político. Pero Jesús le quería dar la vida eterna. Él llegaba para ver si iba a ocupar un cargo en el gobierno de Jesús. Porque siempre a veces llegamos con una intención nuestra, de nuestro corazón. Pero miren la respuesta de Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Y contestó Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre? Y Jesús le dijo: de cierto, otra vez te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya ven que los médicos te monitorean el corazón. Llegas y lo primero que hacen es meterte un aparatito aquí en el dedo y te ponen otro y te presionan, te miden la presión sanguínea, te monitorean, te toman el pulso, la temperatura, ¿verdad? Cuando vas al chequeo médico, te hacen exámenes de laboratorio, y si encuentran algo irregular te hacen recomendaciones, y si te internan en un hospital todavía más, ahí olvídate, un montón de exámenes, porque quieren detectar y monitorear cómo está tu corazón. Ahora, ¿estás dejando que Dios monitoree tu corazón y te mira cómo está tu presión en cuanto a las emociones, en cuanto a muchos aspectos?
Así como en el hospital, los médicos cada vez que vas, y algunos te piden cada 3 meses, chequeo médico, o cada año, y te toman la presión. Y a veces, si hay irregularidades, te dan un tratamiento o te dicen, cómprese un aparatito para medir la presión, y te miras. Ese monitoreo es frecuente y continuo. Dios quiere monitorearnos a nosotros frecuentemente y continuamente. ¿Y qué significa monitorear? Ver, observar, revisar. Entonces, monitorear nuestro corazón debe ser un proceso de todo el tiempo, voluntariamente, y dejar que el Espíritu Santo nos examine, porque hoy hablábamos en la enseñanza de la mañana de los pecados ocultos. A veces habrá cosas en nuestra vida que hay que sacarlas a la luz, pero a veces el corazón es engañoso, dice la palabra, y vamos a esconder algunas cosas. Dice Jeremías 17:10. En el 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero en el 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dejemos que Dios escudriñe. David le decía, mírame Señor, mira mi interior, y si encuentras algo anormal, muéstramelo. Porque puede ser que hayan pecados que nos hayamos olvidado que los hemos cometido. Dios te conoce todo, te conoce por completo. Ahora, cuando nos descubren algún problema en el corazón, puede ser que una de las formas de que Dios te escudriña es la palabra. Esta semana me ha tocado estudiar a mí el libro de Proverbios y en el Nuevo Testamento Gálatas. Y hermano, qué poderoso. Dios te va a mostrar algo que a lo mejor tú te habías olvidado, o te va a recordar algo que es importante, que estaba a lo mejor en tu corazón. Y yo me descubrí algunas cuestiones. Me tocaron los versículos ahora de lo que tiene que ver con lo sexual, y habla de cosas que son importantes, pero que a veces no le ponemos cuidado. Cuidar la vida sexual es importantísimo. Hay tanta tentación. Cuidemos lo de nuestros niños. Ya los niños grandecitos, está la pornografía a la orden del día y contamina el corazón. Cuidémoslo. ¿Amén, hermanos? Amén. Muy bien. Proverbios 4:23, que es el versículo de referencia en la mañana, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Qué importante, hermanos, qué importante. La palabra guarda o la palabra cuida incluye la idea de proteger, de mantener. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que nuestro corazón necesita ser supervisado con diligencia. Se requiere ser protegido del ataque de fuerzas espirituales negativas. Este niño de 12 años que les cuento la historia, Denis, no tuvo protección cuando era niño. Cayó en las trampas del enemigo. Y él mismo se involucró en pecado terrible. Y ustedes oyeron el testimonio. Porque no hubo alguien que protegiera su corazón. Los padres estamos obligados a ayudar a nuestros niños a proteger su corazón. Pero yo como padre espiritual tengo que ayudarte a ti para que protejas tu corazón. Y hay diferentes formas de hacerlo. Qué importante esto que estamos hablando. Por eso dice Proverbios 4, 23. Esto es el contexto del versículo 23 de guardar nuestro corazón. Dice el Padre hablando, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Qué importante. ¿Qué vamos a guardar? La palabra.
porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Y luego dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Un tiempo que teníamos nosotros, de esos que hay películas, y empezábamos y teníamos que estar cambiando la película porque hay puras malas razones. ¿Y qué hicimos? Quitar esa aplicación, ¿verdad? Porque no nos beneficiaba para nada, hermano. Y ahí andamos revisando nosotros lo que no debemos de ver, eso son los adultos. Hay que chequear lo de los niños. Se dieron cuenta de una noticia que una aplicación guió a un muchacho para que se suicidara. Cuidemos el corazón de nuestros muchachos, ¿eh? Y dice Proverbios 4, versículos 4 al 6. Ya voy a ir terminando, hermano. Hay criterios sobre los cuales vamos a vigilar nuestro corazón. Yo quiero que se memoricen este Proverbios 4, 4 al 6. Está el que habla, está animando a su hijo a guardar la palabra de su padre en su corazón y a buscar sabiduría y inteligencia. Y dice la palabra en Proverbios 4, 4 al 6, y él me enseñaba, oigan bien esto, y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Es la única manera de que crezcamos como hombres y mujeres justos. Solo cuando guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón y sigamos sus mandamientos, su sabiduría, nuestro corazón producirá sendas y manantiales de vida, como dice Proverbios 4, 18 al 19. Miren qué lindo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero miren lo que es el camino de otros que no tienen un corazón bueno. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Nuestro corazón, amado hermano, determina el camino de nuestra vida. El corazón es nuestra posesión más preciada. Es el recurso más importante que tenemos. Y Dios quiere tu corazón. Tiene un valor incalculable. Vámonos de pie. No te olvides que la vida comienza en el corazón. Y vamos a ir finalizando este mensaje diciendo lo siguiente: somos vasijas en las que Dios quiere depositar algo bueno. Ese corazón tuyo es donde Dios quiere depositar lo bueno. La obediencia. Qué importante la obediencia. Servir a Dios, qué importante servir a Dios. Cada vez que tú le sirves en cualquier área de tu vida y en la iglesia, Dios está feliz por lo que haces. Porque el servicio es sinónimo de madurez, hermano. Cuando tú ya le sirves y le das tiempo al Señor es porque estás madurando y tu corazón está creciendo. Así que animémonos y busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Ponemos un canto ahí para finalizar, por favor. Gloria al Señor, adoremos. Siempre me gusta cerrar con una adoración. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pidámosle al Señor un nuevo corazón en esta mañana. Esa alabanza bien apropiada.